Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí como todos los martes. Como siempre me da muchísimo gusto aquí verlos. Veo que el día de hoy ahorita somos 24 los conectados. Veo a Alfredo, veo a Antonio, veo a la doctora Ana, veo a Lucy también, a Manuel, a Isabel Castro, a Leticia, a Luisa, a María Los Ángeles, a Carmen, ¿cómo estás? A Marisela, a Martín, Olimpia, a Paul, creo que es, a Ruth, a Daniel y a Gilberto Flores y a Yasmín también la veo aquí. Pues mucho gusto aquí. También veo otros celulares también, nada más que no mencionan, vaya el nombre. Y me da muchísimo gusto, como siempre, aquí verlos todos los martes a esta hora. Me presento igual, como siempre, rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez. Yo soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo aproximadamente unos 10 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí tengo mi familia, mi trabajo y en parte, bueno, pues en mis horas libres, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico a predicar la palabra uno a uno, generalmente a través de mensajes de WhatsApp y también a este estudio bíblico propiamente, lo que son todos los martes a esta hora, tal cual. El objetivo de este estudio es leer los evangelios, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, propiamente los libros que describen la vida de Jesús. Sí, versículo por versículo, para conocer a detalle lo que quedó registrado en la historia de la vida de Jesús. Obviamente vamos pausando poco a poco para ir explicando los versículos, ir entendiéndolos un poquito mejor. Y ya los últimos 10 minutos del estudio lo dedicamos para hablar de algún tema abierto en particular. Y ya habilito los micrófonos para que la gente pueda comentar o opinar ya de manera abierta, vamos a decirlo así. Y pues básicamente esto lo hacemos más que todo porque yo he notado, y estoy seguro que ustedes han notado, allá afuera en la calle hay muchísimas religiones, filosofías, pensamiento, quién era Jesús, si fue solo un maestro o no, cuestiones así por el estilo. Y es muy importante leer la Biblia, o sea, irnos directamente a la fuente. Sí, de lo que quedó registrado en su Biblia y de y de las personas que vivieron con él, que lo vieron con sus propios ojos, que estuvieron conviviendo con él hace 2000 años, ¿qué fue lo que dijeron de él propiamente? Porque muchas cosas, va a haber mucho ruido allá afuera en la calle y qué es la verdad, básicamente, lo que quedó históricamente registrado tal cual en los manuscritos originales. Y pues es básicamente eso. Ahorita vamos a comenzar como siempre con una oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria sea tu nombre, Señor. Exaltado seas en los cielos y en la tierra. Gracias nuevamente, Señor, por este martes que nos das, por este aliento de vida que tú nos das, Señor, como siempre. Gracias por esta oportunidad para poder conocer lo que son tus lecciones, tus enseñanzas de vida y también para reconocer esa gracia, ese regalo que tú nos das de la vida eterna, Señor, a tu lado, gracias al sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz hace 2000 años aquí en la tierra, Señor. Muchas gracias. Como siempre, te pedimos que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender la palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues como siempre voy aquí a compartir lo que es vaya aquí la pantalla para que podamos leer de manera directa. Y como siempre, pues una breve introducción de lo que son los evangelios tal cual. Los evangelios, como sabemos, la Biblia está compuesta por 66 libros, vaya, lo que es vaya, la Biblia cristiana, 73 libros, vaya, son 7 libros adicionales lo que tiene la Iglesia Católica. Ahora, en el Evangelio propiamente se refiere a lo que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, posiblemente los libros más importantes dentro de la Biblia. Describen la vida de Jesús bajo el testimonio de cuatro diferentes autores o personas. ¿Quiénes son esos? Primeramente Mateo, que fue discípulo directo de Jesús y uno de los 12 apóstoles. Luego Marcos, él fue discípulo del apóstol Pedro, o sea, fue un discípulo de Jesús, una segunda generación. Ese evangelio es un poquito el más corto y el primero que se escribió históricamente, aproximadamente por el año 70 después de Cristo. Y luego tenemos el libro de Lucas, que es donde estamos ahorita, que es el tercero. Igualmente, Lucas fue una segunda generación. Vaya, Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo, propiamente. Sí, y el último, que es el libro de Juan, ese sí es, vaya, pues fue escrito por un discípulo directo de Jesús y es uno de los 12 apóstoles. Entonces, 12 discípulos directos de Jesús, Mateo y Juan, y Marcos y Lucas, que son discípulos de discípulos. Es muy importante esto porque originalmente
cuando se establecieron los libros oficiales de la Biblia, la iglesia determinó, y es importante que sean estos evangelios que sean escritos directamente por discípulos, o sea, por personas que directamente conocieron a Jesús, o si no, discípulos de discípulos, o sea, de personas que conocieron a personas que conocieron a Jesús, vamos a decirlo así, una segunda generación. Y como siempre lo hemos comentado en otros estudios bíblicos, estos libros no fueron escritos cientos de años después de Jesús, no. Lo que se sabe ahorita históricamente y está bien evidenciado, y tenemos los manuscritos antiguos escritos en griego en diferentes universidades y más que todo en museos, más que todo en la parte de Europa. Sí, es que estos libros fueron escritos en el año 70 lo que fue el libro de Marcos, que fue el primero. Luego pues el libro de Mateo y Lucas fue por el año 80 después de Cristo, o sea, los pocos, o sea, los pocos años de la crucifixión de Cristo. Y el último libro fue el de Juan, escrito en el año 90. Esto es muy importante por si de repente te dicen que estos libros fueron escritos cientos de años después. Lo que se sabe y que se han, y que se han encontrado escritos antiguos y hecho pruebas de carbono es que fueron escritos a las pocas décadas pues del sacrificio de Jesús. Y esto es muy importante recalcarlo. Inclusive por el año 90 los diferentes obispos ya mencionaban los evangelios de Mateo, ya mencionaban pues, los evangelios de Marcos, o sea, evidenciando que esos libros ya estaban circulando y ya existían ahí en el mundo. Esto es muy importante recalcarlo. Ahorita estamos en el libro de Lucas propiamente. Sabemos que Lucas, tuvo de profesión, él era médico, entonces era una persona estudiada. Este libro va dirigido a una persona que se llama Teófilo, posiblemente una persona griega por su nombre tal cual, y por ende, pues dirigido a los gentiles. Lucas se enfoca más en los milagros de Jesús, sí, en los diferentes eventos que él tuvo, propiamente los describe de manera muy minuciosa. Al inicio del libro dice que él hizo una investigación sobre los sucesos recientes que en aquel entonces habían pasado y se lo está describiendo a Teófilo para que tenga una idea clara de lo que sucedió tal cual. Entonces, bueno, pues este es el libro de Lucas, capítulo 22. Obviamente estamos ya bien avanzados en el libro. Recordemos, Jesús inició su ministerio aproximadamente como por el año 30. ¿Sí? Y su ministerio duró aproximadamente unos 3 años. Sí, esos son los años oficiales. Obviamente son debatibles, un poquito más menos, pero son como los años oficiales, más o menos para que tengan una idea. Su ministerio solamente duró 3 años, o sea, no estuvo toda la vida predicando Jesús, solamente fueron 3 años, los últimos 3 años de su vida tal cual. Inició en el año 30, culminó aproximadamente por el año 33. Entonces, esto es, ya estamos en la última parte de su ministerio, en esa última semana, donde él entra a Jerusalén, de las ciudades principales de esa zona de Israel. Pues él entró lo que es un domingo, como dicen el domingo de Ramos, que iba montado en un burrito, entrando y que pues que todo el mundo lo estaba alabando. ¿Sí? Y vemos las enseñanzas que él dio en esa última semana de su ministerio, posteriormente culminando con, obviamente, la última cena, que posiblemente fue el jueves en la noche, y luego su crucifixión, que fue el viernes propiamente, y luego su resurrección, que es el domingo. Estos son los días oficiales. Algunos teólogos, historiadores, pueden variar un poquito, un día más, un día menos, por ciertos detalles que hay, tal cual, pero de manera global, estos son los días que se interpretan como los oficiales. Últimamente sabemos, no importa tanto si murió exactamente el viernes o si murió el jueves o si murió el sábado, tal cual. Lo importante son esas, más o menos tener una idea de las fechas que hubieron, o sea, un poquito de los días. Sí, entonces estamos aquí en el capítulo de Lucas, versículo 1. Perdón, capítulo Lucas, sino capítulo 22, versículo 1. Judas se acuerda traicionar a Jesús. Recordemos quién era Judas, uno de los dos apóstoles, de los discípulos más cercanos a Jesús. Cabe recalcar, nosotros pues obviamente pensamos de Judas como bien malo. Se me explicó el traidor, así, siempre lo mencionamos así como tú eres un Judas, lo peor del mundo, casi casi igual o todo, vaya, todavía peor que Hitler o las personas más malas del mundo. Pero cabe recalcar y recordemos que él era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, posiblemente de sus amigos más cercanos, de su gente de confianza. Él estuvo en el ministerio, bueno, gran parte del ministerio. Él iba a predicar a otras ciudades, a otros pueblos en Israel. Él iba acompañado con otros discípulos, al parecer, o vaya, pues da la impresión que él predicaba la palabra, él sacaba demonios y todo eso. Entonces, hay que guardar un poquito como esa, vaya, pues esa cuestión de Judas propiamente. O sea, no nos imaginemos así como que solamente era malo hacia el mero final, sino vamos a imaginarnos cómo va cambiando este personaje. Ahora, como lo había mencionado en otro estudio bíblico,
Em, ¿Qué onda con Judas propiamente? Algunos teólogos asumen o tienen la hipótesis, obviamente esto no es oficial, que a lo mejor Judas era un celote. ¿Qué era un celote? Era un grupo de judíos, sí, que eran un poquito así como guerrilleros, vamos a decirlo así, y que estaban buscando lo que era la independencia de Roma. Recordemos que Roma había tomado esa zona de Israel en aquel entonces. Vamos a decirlo así como México, cuando vinieron los españoles hace 500 años a tomar toda esa parte de México, entonces igual, o sea, eran vaya, básicamente el imperio que se estaba expandiendo por toda esa zona, obviamente por toda Europa y parte del Medio Oriente. Entonces ellos querían independencia. ¿Por qué piensan que Judas fue un celote por su apellido? Iscariote. Iscariote, esa palabra tal cual, ahorita en español se traduce en sicario. Entonces posiblemente Judas era un guerrillero. Entonces, muchos teólogos e historiadores argumentan por qué Judas traicionó a Jesús. Recordemos que Judas estaba robando un poquito el dinero de lo que se estaba recabando del ministerio de Jesús propiamente. Y es posible que a lo mejor por el hecho de ser celote, a lo mejor él como que le dio un poquito, pues bajón, vamos a decirlo así, el hecho que Jesús pues no estaba buscando lo que era una independencia de Roma propiamente y eso lo dejó muy claro. Inclusive en esa última semana de su ministerio, cuando le pregunta a los fariseos a Jesús, oye, esta moneda que era la moneda romana, que era el denario, sí, le debemos de pagar impuestos al César, esperando que los fariseos dijera, vaya, pues para que vaya, los fariseos esperaban que Jesús dijera, no, claro que no, etcétera, y que luego los romanos apresaran a Jesús. Propiamente Jesús dice, ¿de quién es esta moneda? Pues aquí viene la cara del César, como ahorita el peso mexicano viene la cara, bueno, pues viene el águila de México. Y dicen, den lo que es al César, lo que es al César, lo que es de Dios, a Dios. Entonces, posiblemente con ese comentario Jesús perdió muchos de sus seguidores judíos que esperaban a lo mejor alguna independencia de Roma. Entonces, como dijeron, este no es mi gallo, a lo mejor este no es el Mesías que yo estaba esperando y yo buscaba una independencia de Roma, una gran guerra, sí, un gran rey así, hijo de David, que fuera con capa de espada para defendernos. Entonces, cuando vieron a eso, posiblemente se fueron para abajo y muchos teólogos asumen o argumentan o tienen la teoría no oficial, cabe recalcar, que a lo mejor Judas fue uno de ellos y dijo, como que se empezó a ir para abajo y es cuando empieza todo este tema de la traición. Posiblemente ya venía desde antes, pero bueno, nomás le doy un poquito el hincapié de lo que estaba sucediendo en aquel entonces esta persona Judas, realmente quién era, ¿sí? Posiblemente a lo mejor el cambio que tuvo, eso no se sabe, es simplemente una hipótesis y bueno, entonces Judas se acuerda traicionar a Jesús. Versículo 1, se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Nada más, denme chance aquí nada más para configurar algo rápidamente, no tardo, ya voy, propiamente, ya voy, no tardo, nomás aquí en lo que configuro algo aquí del chat. Ya va, realmente perfecto. Ok. Bueno, o sea, aquí empiezo a leer. Judas se acuerda de traicionar a Jesús. Versículo 1. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, esos panes delgaditos, o sea, no los inflados que estamos acostumbrados tipo Bimbo, sino panes así delgaditos, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús. Obviamente ellos ya tenían ya mucho tiempo pensando, ¿cómo lo podemos matar? ¿Cómo lo podemos apresar? Pero tenían miedo de la reacción de la gente. Obviamente Jesús tenía mucha fama, tenía muchos seguidores, había muchas multitudes alrededor de él, entonces no podían llegar así a apresarlo o ir a matarlo, sino que vaya, se les iba a aventar toda la gente encima. Entonces estaban viendo con qué huequito, con qué plan pudieran hacer eso, capturar a Jesús, pero no enfrente de la gente. Versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. ¿Sí? Recordemos Judas Iscariote. Aquí en los apóstoles son 12 apóstoles y hay dos apóstoles que se llaman Judas, tienen ese primer nombre. Uno era el Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús, y otro es Judas Tadeo. Muchas veces las personas nada más lo pronuncian como Tadeo, tal cual, pero Judas Tadeo. Entonces, nada más para que tengan esa distinción que habían dos apóstoles, personas diferentes, obviamente ahí con apellidos diferentes, y el que estamos hablando, el que traicionó a Jesús, es Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Obviamente, pues ya Judas ya había dado
como dicen, pues ya básicamente había traicionado a Jesús en su mente y en su corazón. Fue a hablar con todos esos sacerdotes y hasta los guardias del templo, obviamente, o sea, personas, posiblemente personas armadas, sobre ver de qué manera podían traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Obviamente, pues típico de decir, oye, ¿sabes qué? Si tú nos ayudas, obviamente te va a ir un dinero, una lana, como dicen ahí. Sí, versículo 6. Judas aceptó, dijo, sí, claro que sí, vaya, va. Vaya, aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes vaya, pues no estuvieran rodeándolo. Entonces, obviamente, así como que en la noche, cuando no estuviera así mucha multitud. Sí. La última cena, versículo 7. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Sí. Entonces, básicamente era una festividad, lo que era la Pascua judía, tal cual, donde para sacrificar lo que era el cordero de la Pascua. En aquel entonces los judíos lo que estaban celebrando era la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, propiamente, de lo que es la historia del Éxodo, tal cual. Sí, versículo 8. Jesús mandó a Pedro y Juan, o sea, sus principales apóstoles y discípulos, vaya, pues se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua, ¿sí? Para que podamos comerla juntos. ¿Ok? ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren a Jerusalén, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, o sea, básicamente como un pequeño recipiente de agua. Sí, síganlo, sí, a ese hombre. En la casa donde él entre, dígale al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes? Sí, un cuarto ahí de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos. Obviamente una pregunta rara para un extraño, así nada más. Le van a preguntar a ese extraño que tiene el cántaro de agua, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para yo y mis amigos, mis discípulos? Vaya a cenar la Pascua. Él los llevará a un cuarto grande en el piso arriba, un piso arriba, que ya está listo, de alguna manera ya estaba listo ese cuarto. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces, de alguna manera Jesús obviamente estaba prediciendo el futuro, ya sabía que iba a haber un hombre con un cántaro, sí, ya sabía que los iban a llevar vaya, pues a un piso arriba donde ya iba a estar todo preparado. De alguna manera Jesús, el Hijo de Dios, ya sabía todas esas cosas, ya estaba más o menos arreglado. Versículo 13. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Allí prepararon la cena de Pascua. Entonces, básicamente Juan y Pedro dijeron, ¿sabes qué? Salió exactamente como dijo Jesús. Estuvimos caminando, nos topamos al hombre con el cántaro de agua, le dijimos que nos llevara a su casa, a ese piso que ya estaba preparado para la cena de Pascua para los discípulos y salió todo muy bien. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa en ese lugar propiamente. Versículo 15. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Sí. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús ya estaba con los discípulos en ese lugar que ya estaba preparado, iba a comer esa Pascua, ¿sí? ¿Sí? Entonces él mismo dice, antes de comenzar mis sufrimientos, obviamente él ya sabía el futuro, ya sabía que dentro de muy poco ya iba a empezar lo que era vaya, su captura y lo que es vaya, su tortura y su crucifixión, ¿sí? Y él dice, vaya, no volverá a comer esta Pascua hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Entonces sabía que era esa última cena, pues, obviamente aquí en el mundo. Por eso le llaman vaya, pues, la última cena. Versículo 17. Luego tomó en sus manos una copa de vino. Sí, le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto, repártenlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Jesús sabía, esta es la última cena, ¿sí? Y no volveré a beber a vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan, de ese pan sin levadura. Ese pan, bueno, en México no se ve tanto, pero ese pan así como aplastadito. Sí, luego le dio gracias a Dios por él. Sí, lo partió. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo. Ese pan lo partió y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, esa fue esa última cena donde parte el pan
Y él dice claramente las palabras exactas, este es mi cuerpo, el cual es entregado a ustedes. O sea, mi cuerpo es entregado, o sea, mi cuerpo es entregado a ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Sí. Vamos a continuar leyendo. Versículo 20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino, o sea, después de comer pan, y tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y y su pueblo. Nuevo pacto. O sea, había un pacto viejo anterior en el Viejo Testamento con el pueblo, con el pueblo de Israel que hizo Dios. Y Jesús decía con la copa de vino, decía, sí, esta copa es el nuevo pacto. Nuevo, sí. No el viejo, sino, o sea, no el primero, sino ese segundo y nuevo pacto. ¿Sí? Entre Dios y su pueblo, entre el Dios y la humanidad. Un acuerdo confirmado con mi sangre, ¿sí? La cual es derramada como sacrificio por ustedes, ¿sí? Mi sangre es derramada como sacrificio por ustedes. Versículo 21. Bueno, vamos a pausar aquí un poquito lo que, vaya, pues esta última cena tal cual, que son los dos, vaya, pues los dos conceptos, lo que es el pan, que es la carne, el cuerpo de Jesús. Él mismo dice, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces, siempre que nosotros hacemos esa comunión, sí. Lo que es, bueno, pues en aquel entonces fue la última cena, pero que hacemos esa comunión, la Iglesia Católica le llaman, vaya, Eucaristía, ellos manejan la hostia. En las iglesias cristianas a veces les dan un pedazo de galleta, un pedazo de pan propiamente, y es, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Se lo comen y es para recordar a Jesús de ese sacrificio que él hizo con su cuerpo, que él entregó su cuerpo, ¿sí? Y luego dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, este es el nuevo pacto entre Jesús y yo, un acuerdo confirmado con mi sangre, ¿sí? La sangre que él derramó, la cual es derramada en sacrificio por ustedes, esa sangre que es derramada, ¿sí? Y básicamente tómenlo también en memoria mía. Y eso fue lo que es la última cena, que es uno de los, de los actos de los actos más especiales dentro del cristianismo, que es eso, donde recordamos a Jesús, sí, donde recordamos su cuerpo, la carne, que es el pan, y lo que es el vino, que es su sangre. Desde hace muchísimos años atrás, realmente eso fue desde un inicio, realmente, lo que fue la iglesia. Comentó ya no dar vino, porque decían, oye, pues para evitar problemas, ya sabes, porque el vino tiene alcohol, decidieron no dar vino, tal cual. En las iglesias cristianas, pues siempre me ha tocado jugo de uva, tal cual, o sea, obviamente sin alcohol. Y en la iglesia católica, pues simplemente dice, no, pues vaya, pues el vino ya no. O sea, simplemente dan la hostia, o sea, en símbolo de estos dos. Vaya, cuestiones. Siempre había un debate entre las iglesias de que no, si esto es tal cual, vaya, pues el cuerpo de Dios así tal cual, donde se transforma en el cuerpo de Dios y lo que es la sangre de Dios tal cual. Y algunas iglesias piensan, no, vaya, pues es un símbolo tal cual, o sea, obviamente no es el cuerpo, o sea, físico, no es la sangre así roja, así vaya, es como si fuera Drácula vampiro, vaya, pues sin o sea, tipo tal cual, si no es un símbolo que refleja. Últimamente, pues siempre hay que respetar esto, tal cual. Vaya, respetarlo al final del día es la última cena y es para recordar a Jesús, propiamente el sacrificio que él hizo con su cuerpo y con su sangre, tal cual. Y siempre es muy importante lo que es hacer esa comunión. Sí, independientemente o sea, lo que creamos es respetarlo, tal cual, hacerlo y más que todo en memoria de Jesús. Versículo 21. Sí, pero aquí en esta mesa, y él continúa un poquito, por eso quería pausar, porque ya va a entrar un poquito en otro tema. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Obviamente Jesús, como podemos ver, sabía el futuro, sabía ya la traición, sí, él ya sabía, y no porque vio a Judas con sus ojos físicos, él ya sabía todo lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Él decía, sentado entre nosotros, entre aquí los 12 discípulos, apóstoles, está un hombre que me traicionará. Sí. Ujú. Pues está establecido que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, tiene que morir. Ujú. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? O sea, Judas Iscariote. Sí. Obviamente esto es una gran revelación y todos los discípulos se pusieron así. Sí, los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Entre los dos era, oye, pues ¿quién es? Pues, ¿qué está pasando? ¿Quién será? Sí. Mismo Jesús establece, va a pasar esta traición, obviamente es algo negativo, es algo malo,
¿sí? Pero últimamente, como sabemos, Dios obra de manera misteriosa. A veces de cosas malas pueden salir cosas buenas. Por ejemplo, estaba usando esa traición de Judas Iscariote, que es obviamente malo, ¿sí? Pero para que se cumpliera lo que es ese pacto. Mismo dice Jesús, esto malo va a pasar, esta traición va a pasar, pero está establecido el hombre, el Hijo del Hombre tiene que morir. Sí, una cosa hubiera pasado. A lo mejor si Judas Iscariote nunca hubiera traicionado a Jesús, Jesús nunca hubiera sido crucificado y nunca hubiéramos tenido esa gracia que nos da Dios. Entonces, a veces de cosas malas, como es esa traición, esa cosa negativa, pueden en un futuro salir con cosas muy buenas. Sí, es por eso que es difícil verlo en ese momento, en ese preciso momento, pero ya que vemos toda la historia de principio a fin, ya vemos, ok, ya sabemos por qué pasó eso malo y últimamente lo que es el resultado que es bueno últimamente. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Versículo 24. Comenzaron, pues después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Sí. Oye, los 12 discípulos, ¿quién es el más importante? Sí. Esto es algo muy típico de los, o sea, las personas de los seres humanos. Oye, todos nosotros, ¿quién es el mero mero, como dicen así? Sí, Jesús les dijo. Ujú. En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, y eso lo hemos visto toda la vida. Todos los presidentes y los reyes, sí, siempre son bien así. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes se da diferente, entre los discípulos de Jesús, muy diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. O sea, el más importante debe tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente, servir a los demás. Sí. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta en la mesa o el que la sirve? Sí. El que se sienta en la mesa, por supuesto, pero en este caso no, ¿sí me explico? O sea, obviamente el que se sienta a la mesa, pues teóricamente es más importante que el que la está atendiendo, el que la sirve, ¿sí? Pero en este caso no, ¿sí? Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. O sea, el Hijo de Dios, el ser más importante del mundo, está entre nosotros, bueno, pues estaba entre los discípulos sirviendo, como un sirviente, como un siervo últimamente, nos estaba sirviendo a nosotros, ¿sí? Sirviendo a los pobres de hace 2000 años, ¿sí? Entonces, totalmente opuesto a lo que es el mundo. Por ejemplo, nosotros siempre vemos a los presidentes y a los grandes jefes de familia y a los jefes del trabajo, al director de la compañía, muy importante, y lo vemos acá arriba y toda la demás gente vaya, los está sirviendo. Sí. Esas son las personas más importantes, las personas que se sienten en el lugar principal en la mesa y tienen a los demás sirvientes vaya, atendiéndolos. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero Jesús dice todo lo contrario, ¿sí? El más grande, el líder, tiene que agarrar el puesto más bajo, tiene que servir. Y él mismo se dice, yo, el Hijo del Hombre, vine aquí a servir. El ser más importante del universo nació hace 2000 años en un pesebre, en un lugar donde comen los animales, así, ¿sí? En un pesebre, el ser más importante nació en un pesebre. ¿Qué cosa más humilde puede existir? O sea, recién nacido y estar en un pesebre. Entonces, por eso vemos ese contraste entre el mundo de nosotros y el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios tenemos que servir y nunca estar así prepotentes como muchos fariseos o a lo mejor en nuestra época actual como muchas otras personas, ¿sí? Sino debemos de ser humildes de corazón y servir. Es algo difícil de hacer, algo muy diferente a lo que nos dice el mundo, pero es una de las enseñanzas que nos dice Jesús tal cual. Debemos de ser humildes, debemos de servir el mismo Hijo de Dios, ¿sí? De la Trinidad, considerando de la misma esencia de Dios, parte de la Trinidad, venía con una toalla a lavarle los pies a los pobres. Te soy sincero, yo personalmente nunca le he lavado los pies a alguien, yo creo, a lo mejor a mi bebé pudiera ser, sí, pero él venía a lavarle los pies a los pobres, a hacer de los actos más humildes que hay, sí. Versículo 28. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, durante todo este ministerio. Así como el Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, él mismo les dijo vaya, pues, a los discípulos, ustedes han estado conmigo durante todo este tiempo, durante la parte del ministerio. Así como Dios Padre le concedió a su Hijo Jesús un reino, ahora Jesús les concede el derecho
a sus discípulos de comer y beber en mi mesa, en mi reino. Si se van a estar conmigo, sí, también en mi mesa, sí, comiendo igual, es como si estuviéramos con el rey Carlos, así, comiendo en la misma mesa del rey, o la reina Isabel, o el presidente del país, o algo, va a estar igual comiendo ahí con él, sí, en mi mesa, en mi reino. Y ustedes se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. O sea, básicamente eso es una promesa de Dios a los discípulos de ahorita y obviamente a los discípulos posteriores, o sea, pues a los que han venido después es, si ustedes están conmigo fieles, permanecen fieles el resto de su vida, sí, van a poder estar conmigo en el reino de Dios, sentados en mi mesa, comiendo y disfrutando conmigo propiamente. Entonces, esto es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Podemos ver aquí lo que fue la última cena, que es esa comunión, lo que es el pan. Vaya, pues vaya, que es el cuerpo de Jesús y lo que es el vino, que es la sangre de Jesús propiamente, más que todo en memoria de él, para recordarlo y respetarlo, uno de los grandes actos aquí de los seguidores de Cristo propiamente. Y luego vienen aquí lo que son la traición de Judas. Jesús obviamente lo sabía y los discípulos como que se sacaron de onda, pues ¿quién será? Y luego posteriormente, ¿quién es el más importante? Todo el mundo quiere ser importante, obviamente, y aquí dice todo lo contrario. El más importante tiene que ser humilde y el puesto más abajo. Sí. Y luego hace una promesa a los seguidores de Jesús. Si ustedes siguen, si han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, si yo les concedo, como mi padre me concedió mi reino, yo les concedo mi reino a ustedes para que coman en mi mesa, sí, básicamente para que podamos compartir juntos. Vamos a ver aquí lo que es vaya, pues la negación de Pedro. Probablemente Jesús predice la negación de Pedro, versículo 31. Recordemos que, vaya, sí, vaya. Pedro propiamente antes se llamaba Simón, entonces cuando digan Simón significa Pedro propiamente. Vaya, Simón fue, vamos a decirlo así, su segundo, su primer nombre, o sea, su nombre original, y Pedro fue posteriormente el nombre que le dio Jesús a él propiamente. Generalmente lo conocemos más como Pedro, pero nomás para que sepan eso. Vaya, Simón es Pedro, o sea, la misma persona. Versículo 31. Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces Jesús igualmente vaya, pronosticando lo que iba a pasar en un futuro. Le dice a Simón, que es Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Sí, recordemos, el diablo, Satanás, le pide a Dios, oye, los puedo sangolotear y que se enfermen y que sufran y que duden y vaya, pues que se depriman. Sí, y luego Jesús dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Sí, obviamente sabía que, vaya, que Pedro iba a estar afuera, de modo que cuando te arrepientas, o sea, de alguna manera Pedro iba a hacer algo malo, o sea, pues en este caso iba a negar a Jesús, cuando te arrepientas posteriormente de negarme, vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces Jesús sabía toda esa prueba por la que iba a pasar Pedro, sabía que iba a fallar, sabía vaya, que iba a negar a Jesús, ahorita lo vamos a leer un poco más a detalle, pero posteriormente con un propósito mejor, un propósito final para fortalecer a sus hermanos, a los demás discípulos. Versículo 33. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Obviamente Pedro le dice, yo voy contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Jesús le responde, versículo 34. Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, sí, o sea, dentro de unas horas, vamos a decirlo así, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le dice la verdad y le dice lo que iba a pasar en un futuro cercano. Te digo un secreto. Mañana por la mañana, posiblemente al poco tiempo, antes de que cante el gallo, sí, por la mañana, ya saben que hace pues, ese canto por las mañanas, me habrás negado 3 veces que me conoces. Habrás negado 3 veces que me conoces. No una vez, así, ay, mira, se me resbaló, patiné. No, 3 veces. De manera muy clara las tres. O sea, sí. Versículo 35. Entonces Jesús les preguntó, cuando los envía a predicar la buena noticia, o sea, lo que es el evangelio, y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No,
respondieron ellos. Versículo 36. Pero ahora les digo, vaya, pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues se ha llegado el tiempo en que se cumpla la profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Entonces, Jesús está diciendo, estas cosas van a empezar a cambiar propiamente, ¿sí? Ahora sí van a tener que salir, ahora sí se van a tener que preparar y todo para predicar lo que es el evangelio tal cual y van a sufrir, van a ser perseguidos, ¿sí? Los discípulos originales de Jesús, o sea, los dos apóstoles y los otros discípulos también, porque no solamente tenía 12 discípulos, sino tenía mucha más gente, pero ellos eran los principales, les dijo, cuando prediquen la buena noticia van a tener que ir, ¿sí? A predicar y estar bien preparados para eso, ¿sí? Versículo 38. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo propiamente. Entonces, bueno, pues ya sabemos esto, o sea, tal cual. Vamos a parar aquí porque luego sigue una oración muy especial, lo que es en el Monte de los Olivos de Jesús, propiamente, y vamos a, pues, a continuar lo que es el próximo martes. Entonces, como podemos ver aquí, pues vemos todas estas lecciones, cómo Judas ya estaba tramando con los fariseos, cómo traicionar a Jesús, cómo entregarlo de cierta manera, y él iba a recibir dinero propiamente. Creo que eran 30 piezas de plata, y si bien recuerdo, no era mucho dinero hoy en día. Eso lo pueden googlear. Creo haber visto que eran como unos $2,000 o algo así, americanos. No estoy muy seguro del monto, pero si ustedes creen que era una gran fortuna, $1,000,000 o algo por el estilo, o sea, hoy en día no tanto, sí. No recuerdo muy bien, eso lo vi hace como un año, que vaya, pues cuánto valía lo que eran hoy las piezas de plata, y eran alrededor de unos 2,000, $3,000, o sea, no era mucho dinero, y por ese dinero, vaya, pues entregó Judas pues, a Jesús, lo que es el Hijo de Dios. Posteriormente vemos lo que es la última cena, los dos, vaya, pues lo que es el pan que simboliza su cuerpo, la carne, y lo que es el vino que simboliza su sangre, y el nuevo pacto que forma Dios con su pueblo, o sea, con la humanidad. Luego, posteriormente, esa lección de quién es el más importante, que debemos de ser humildes, y luego predice lo que es el futuro. Pedro, tú me vas a negar 3 veces, vaya, mañana por la mañana, posiblemente a las pocas horas. Y obviamente, pues que los discípulos van a tener que predicar la nueva noticia. O sea, básicamente estaba dando esas últimas instrucciones a sus discípulos en particular. Y bueno, vamos a pausar aquí. El último versículo fue capítulo 22 versículo 38 y vamos a continuar obviamente con el 39 el siguiente. Y ya en esta ocasión, mira, veo que somos 34 ahorita los conectados. Voy a hablar sobre un tema abierto en lo particular. Creo que es un tema importante que me ha tocado, pues recientemente comentarlo, tal cual. Después de esto ya voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan ahí conversar de manera libre. El tema de hoy, propiamente, déjame nomás vaya, pues lo abro aquí, se llama ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ser cristiano? Algunas preguntas, pues, algunas personas me han comentado, es que Sergio, ¿de qué sirve? Si como quiera voy a seguir siendo pobre o como quiera, pues a lo mejor voy a seguir teniendo cáncer o voy a seguir sufrimiento. ¿De qué sirve ser cristiano? Si a lo mejor no me va a quitar el hecho de que sea pobre o a lo mejor no me va a quitar este cáncer o esta depresión o este gran problema que tengo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hace el hecho de seguir a Jesús y qué no hace? Porque algunas personas dicen, no, si tú sigues a Jesús te va a bendecir con dinero y te va a quitar todo tipo de dolencias del cuerpo y saber qué es la verdad y vaya, qué no es verdad. Y como siempre, para recordarles, esta es una grabación, se va a subir por Facebook y YouTube propiamente. Aquí hay cristianos vaya, pues es un estudio bíblico abierto, hay de diferentes denominaciones, también hay católicos, pero lo más importante, más que todo, es reconocer ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, esa gracia que nos da Dios para estar con Él en el reino de los cielos cuando nos manda a llamar. Al final del día, eso es lo más importante y hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué sirve ser cristiano? Y aquí, pues como siempre, tengo 4 puntos. El primer punto, ser cristiano nos reconcilia con Dios y nos da salvación eterna. Esa salvación después de esta vida temporal carnal que vamos a tener. Como sabemos, todos nosotros vamos a morir en algún punto, unos un poquito antes, unos un poquito después, pero nos da esa salvación
de manera eterna para toda la vida. Este es el beneficio más grande de todos. El cristianismo no se trata principalmente de mejorar esta vida carnal, sí, o sea, esta vida tal cual, sino de ser restaurados a una relación correcta con Dios. Recordemos lo que es el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. Por lo tanto, ya fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, es esa salvación eterna después de esta vida carnal que es el beneficio más grande al final del día. No tanto en esta vida, sino en la vida que viene. El segundo punto, ser cristianos nos da un propósito y dirección para vivir. Sin Dios, muchas personas pasan la vida preguntándose por qué existen, cuál es el significado de la vida, por qué existo, de qué caso tiene, o sea, qué caso tiene vivir. En Cristo encontramos identidad, encontramos propósito y un significado de vida. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios, nosotros los seres humanos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Obviamente desde la creación del mundo, originalmente hace muchísimo tiempo atrás, sí, nosotros somos la obra maestra de Dios que, que Dios ha estado preparando desde un origen, desde el Génesis, tal cual. Me toca con mis amigos actuales, algunos de repente en las noches me preguntan, ay Sergio, es que ¿qué caso tiene la vida? El típico levantarse todos los días en la mañana, ir a trabajar 8 horas, regresar, dormir, trabajar nuevamente, el típico ciclo, no cambia mucho la vida, comer, dormir, trabajar. Entonces, como que le pierden un poquito propósito a la vida. Obviamente sabemos que cada año nos vamos siendo más viejos, obviamente lo que es nuestra muerte se va acercando, obviamente, con cada año. Y no tienen ese sentido de vida, ese propósito, y empiezan a caer un poquito como en depresión. Sí, sienten un vacío en su corazón. Básicamente es el Espíritu Santo mandándolos a llamar. Yo soy ese sentido de vida, ese propósito de vida. Y el ser cristiano te da esa razón para vivir, esa dirección de vida. El tercer punto, ser cristianos nos da paz y fortaleza en medio de las pruebas. Como sabemos, en nuestra vida vamos a tener pruebas, vamos a tener diagnósticos médicos, ya sea para nosotros o algún buenos amigo o familiar cercano. Va a haber pruebas con nuestras relaciones de pareja, nuestros hijos, nuestros papás, problemas financieros. Van a haber muchísimas pruebas diferentes. Aquí, la Biblia nunca enseña que los cristianos estarán libres de sufrimiento. Sí. Sí, de hecho Jesús dijo que enfrentaríamos dificultades. El mismo Jesús también vaya, enfrentó dificultades, enfrentó pobreza, obviamente sabemos que nació siendo muy pobre, enfrentó bastante crítica como lo podemos ver en la Biblia y últimamente tortura, una tortura brutal y una muerte brutal de las peores que puede tener un ser humano. Sufrió bastante, sí, y todos nosotros vamos a sufrir también, a lo mejor no exactamente igual a Jesús, pero vamos a estar sufriendo dolores físicos, dolores emocionales, pérdidas, sí. Ahora, la Biblia no enseña, si tú eres cristiano no te va a pasar nada, no, si te vas a enfermar, si vas a sufrir, si vas a tener problemas, sí. De hecho, Jesús, vaya, dijo que vamos a tener dificultades, pero ¿qué dice? El libro de Juan, capítulo 16 versículo 33. Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido el mundo. Últimamente podemos tener esa paz, sí, bueno, esa fortaleza en Jesús. Recordar que no estamos solos caminando en esta vida sin ningún tipo de propósito, sino que somos hijos de Dios y hay un propósito para nuestra vida. Y a veces de los sufrimientos que obviamente son malos y negativos pueden venir cosas buenas, como lo que comentamos ahorita en el estudio bíblico. Sí, y nos trae esa paz, esa tranquilidad en medio de la tormenta. Ahora, ya el último punto, ser cristianos nos da una esperanza que trasciende lo que es esta vida. La esperanza cristiana no está basada en las circunstancias presentes de nuestra vida, sino en las promesas eternas de Dios. Sí, sabemos que hay un futuro para nosotros después de esta vida. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Ahora vivimos con gran expectativa. Ahorita en este momento vivimos con esa gran expectativa y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces sabemos que lo que nos espera en un futuro ya después de esta vida es una gran herencia que no va a cambiar, infinita en precio, no tiene precio, ¿sí? Sí, que no puede cambiar ni deteriorar, si no se puede
mover en absoluto y es para nosotros y tenemos esa gran expectativa. Una vez vi un video de una enfermera que trabaja en el hospital en la sección de las personas que pues están como a punto de morirse. No me acuerdo, en inglés, en inglés se llama hospice, pero no me acuerdo cómo se dice en español, donde decía, yo notaba una diferencia muy clara entre las personas que creen en Dios y las personas que son ateas. Las personas que creen en Dios obviamente están sufriendo físicamente en los últimos días y semanas de su vida, pero siempre noto como cierta paz, cierta tranquilidad, de alguna manera cierta certeza, que ellos saben que últimamente tienen de herencia el reino de los cielos. Entonces saben, mira, estoy sufriendo, sí, voy a dejar pasar este mundo, sí, todo está vaya, mis familiares aquí, pero sé que tengo una herencia eterna que trasciende esta vida. En cambio, las personas que no creen en Dios, en los ateos propiamente, los ves mortificados, angustiados, porque ellos saben o vaya, creen que cuando se mueran van a desaparecer, van a dejar de existir. Dicen, oye, ¿sabes qué? Me quedan unas semanas de vida, voy a dejar de existir y tienen esas ansias y se mueren todos angustiados. Dice la enfermera, se mueren ellos todos angustiados porque empiezan a tener pues esa incertidumbre de que no saben qué va a pasar, van a dejar de existir. Entonces, de alguna manera, el seguir a Cristo te da esa esperanza, esa fe, esa tranquilidad, que tienes una herencia, tienes un propósito de vida que nos da Dios. Y bueno, esas son las cosas que yo quisiera dejar de qué sirve ser cristiano propiamente. Sí, vamos a sufrir, vamos a enfermarnos, vamos a sufrir como cualquier otra persona que sufre. De eso no nos va a librar Dios propiamente. Sí, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió, como lo podemos leer claramente, pero nos da esa salvación, esa vida eterna y debemos de poner ese énfasis en esa vida después de esta vida. Y bueno, voy a ahorita abrir aquí los micrófonos para los que quieran opinar. Igualmente, como siempre, puede ser de este tema o cualquier otro tema. Ya, bueno, os abro aquí los micrófonos para que ustedes puedan hablar. No sé si alguien quiera comentar algo ahorita en estos últimos minutos, que tenga alguna duda, algún comentario, que quieran mencionar algo sobre esto, de qué sirve propiamente ser cristiano. A veces algunas personas me dicen, ay, Sergio, es que acabo de seguir a Cristo hace pocas semanas o meses, pero ¿cuál es el beneficio? Entonces, pues de repente hay que Hola. explicarle a los hermanos. Hola, Daniel, Buenas ¿cómo noches, estás? Sergio. Ah, bueno. Hola, Ruth. Ah, em, si quieres, vamos a empezar con Daniel y luego nos pasamos con Carmen. Creo que Daniel habló un poquito antes. Ah, Un segundo. Ujú. Hola, buenas noches. Hola, Daniel. Mira, yo puedo contar en mi experiencia que el hecho de ser cristiano te cambia la vida, te cambia la perspectiva, el tener el conocimiento. Y como te comento en mi experiencia, te puedo decir que vas estudiando poco a poco y en mi caso el cambio fue paulatino, fue muy poco a poco. Tal vez a estas alturas yo hubiera querido que hubiera sido más rápido, Ujú, pero finalmente doy gracias a Dios de que sí ha habido un cambio en mi vida, ha habido un cambio en mi familia, en mi trabajo. Entonces yo respondería a eso, que es el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad ujú. y el hecho de que eso te cambia la vida, el conocimiento. Para mí eso sería el ser cristiano, Sí, en mi sí, experiencia. sí, totalmente. Yo también lo vi en mi vida, en mi vida personal también fue un cambio lento, no fue un día al otro. Y sí empecé a notar pues mejorías. Literalmente en mi forma de ser, en mi personalidad, era más paciente, pues ya no me emborrachaba con alcohol, como antes lo hacía todos los fines de semana. Am, Era un poquito más amigable con las personas, más paciente en general. Y sí notaba muchos cambios positivos en mi vida. Sí, pues que fueron poco a poco. Muchas gracias ahí, Daniel, por compartir lo que es tu testimonio. Carmen, que fue la segunda que habló, no sé si quieras platicar. buenas noches. Pues más que nada yo te quiero hacer una pregunta. Quiero que Sí, me expliques por qué sucede después de la muerte. ok, eso es buena vaya, pregunta. Acuerda en la Biblia, lo que dice propiamente es que, y el mismo Jesús, vaya, lo establece en una parábola, vaya, lo que era vaya, Lázaro y el hombre rico, es que básicamente, para el ser humano hay dos caminos, ¿sí? O va a ser el reino de Dios, si tienes fe en Jesús, crees en su sacrificio y haces la voluntad de Dios, ¿sí? Propiamente. O la otra es esa separación,
de Dios totalmente. O sea, Dios va a respetar lo que es nuestra voluntad. Si no queremos estar con Él, si no creemos en Él, si no queremos saber nada de Jesús, Él nos va a respetar esa voluntad y va a decir, ok, sí, voy a respetar tu voluntad, pero vas a pasar la eternidad separado totalmente de mí. Y Jesús comenta propiamente, pues lo que se le conoce a nosotros como un infierno, donde es un lugar de oscuridad total, un crujir y rechinar de dientes, y también menciona donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Entonces, básicamente, así lo escribe él Jesús. Obviamente, en las películas, en los libros, así, vaya, hemos visto muchas imágenes, pero eso es lo que nosotros, o vaya, por lo que Jesús nos describe. Entonces, propiamente pasan alguna de esas dos situaciones, ya dependiendo de la situación de cada ser humano en lo particular. No sé si contesté tu pregunta, Carmen. Ah, creo que estás en mute. Entonces, como quien dice, unos van al cielo o otros a la Sí. oscuridad eterna. Sí, o Ah, sea, propiamente. Y vaya, Jesús lo deja muy claro en los evangelios, básicamente. Dicen, los ángeles van a llegar y van a separar lo que es el trigo de la paja, básicamente. Y eso lo deja muy claro. También lo deja muy claro en la parábola vaya, no sé si recuerdas la parábola de Lázaro y el hombre rico, tal cual, donde el hombre rico va a un lugar de sufrimiento y Lázaro, que era el pobre, pues está en un lugar muy tranquilo de paz, básicamente. Entonces, viene ahí ese contraste. Igual, algunas religiones o iglesias dicen, no, mira, te vas a dormir, así como si estuvieras así como en un estado así, como durmiendo, y luego ya Jesús te va a resucitar después, siglos después. Pero Jesús propiamente habla que esas dos personas murieron e inmediatamente estuvieron en dos lugares diferentes, o sea, no se fueron a dormir propiamente. Y Jesús también habla claramente un infierno. Es más, habla más del infierno que tal cual de lo que es el reino de los cielos, estadísticamente ahí en lo que son los evangelios. Ujú. Propiamente. Em, no sé si alguien más quiera comentar. Bueno, veo ahí dos manos levantadas, lo que es el teléfono V2028. No sé si quieres hablar. Puedes quitar lo que es vaya, pues, el mute ahí en tu equipo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Diana Elizabeth, soy de Hola, Poza Diana. Rica, Cruz. Ujú. Pues más que nada quería bueno, quería hablar sobre la pregunta que se hizo con relación de qué nos sirve ser cristianos. Sí, Pues, pues el ser cristiano a mí en lo personal me ha dado la oportunidad de experimentar, tener una experiencia con Dios, tener una relación con Dios y ver la gloria de Dios en la tierra y sé que en algún momento veré la gloria de Dios en el cielo. Para mí esto sería eh, ¿para qué me serviría a mí ser cristiana? sí. Porque como bien lo dice, todo lo que explicó tiene razón. O sea, Ujú. vamos a tener eh, buenos momentos, vamos a tener momentos en donde vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas y pues si nosotros estamos en comunión con Dios, sabemos que Él está al lado de nosotros y que Él es una puerta que nos va a dar esa respuesta, esa resolución del problema y esa paz que necesitamos. Entonces, para mí es eso. Amén, hermana. Muchísimas gracias por tus comentarios. Sí, sí. Es esa paz, esa puerta, esa relación con Dios y el saber que pues estamos de su lado, básicamente. Muchísimas gracias aquí por compartir. Y luego, eh, ya por último veo a Paul Cancún. Creo que es, a ver. Ah, bueno. Paul Cancún. Ahí si quieres quitar el mute. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Hola, soy Paul, soy aquí de Cancún, el paraíso. Sí. Bueno, mire, es primera vez que me conecto acá y me gustó el tema y sobre el ser cristiano, la verdad, es,
es algo complicado porque hace 2 años pues le estoy sirviendo al Señor bien, sirviéndole bien, compartiendo su palabra. En mi casa tengo mi grupo, pero a veces me llegan ataques que me llegan a desanimar. Por ejemplo, a mí me gusta estudiar mucha la palabra, aprender mucha teología, cuestionar, y cuando uno sabe demasiado y quiere enseñar, explicar así como usted está explicando, hay gente por ejemplo, en este caso hoy, me dijeron que tengo mi orgullo muy arriba, mi orgullo Ujú, espiritual está muy avanzado, que no debo estar enseñando a nadie. O sea, me desanimó mucho, la verdad, esta persona. ujú. Y a veces me llegó a la mente de que, pues, ¿de qué sirve si voy a estar, de qué sirve estar estudiando la palabra si no la puedo predicar? Y si lo predico con pasión, con orgullo, porque por la gracia del Señor, pues soy lo que soy, ¿no? Así lo dice Pablo. Y yo sí estoy muy orgulloso porque al estudiar la palabra del Señor me ha ayudado mucho en mi vida cada día, y pues tengo que enseñar eso a otras personas, pero otras personas no Sí. lo ven así. Entonces me llega ese de que ese orgullo espiritual a veces me da miedo porque siento que no va, siento que estoy haciendo mal, o si el Señor, estoy bien, no sé, tengo esa duda ahí pendiente. Sí, sí, vaya, pues muchísimas gracias, Paul, ahí por tu Y sería todo. comentario. Em, Fíjate que a mí en lo particular me ha pasado, o sea, a cierta medida, creo que son dos cosas aquí este tema. Uno es el tema de los ataques, ¿sí? Muchas veces las personas te van a criticar, te van a decir que a lo mejor estás mal o algo por el estilo, no deberías estar haciendo esto, tú qué sabes, cuestiones así, vaya, fuiste oficialmente a una escuela de teología por más de 10 años, cuestiones por el estilo. Siempre es bueno predicar la palabra. Yo te animaría a que la sigas predicando. El enemigo Satanás te va a venir con diferentes ataques, diferentes comentarios, tal cual. O sea, ni se diga, yo, por ejemplo, ahí en Facebook, de repente para este estudio bíblico hay personas que ponen comentarios así públicos, así, de que algunos, pues gente que no me conoce, que dicen, no, ahí nomás roban dinero, cosas así por el estilo. De repente ponen y yo, pues, qué onda o así. Pero, pero siempre el enemigo te va a estar atacando y el objetivo del enemigo es que no predique la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, te va a estar picando las costillas con diferentes comentarios y ataques para que no prediques. El objetivo de él es que no prediques, desanimarte totalmente. Entonces, eso es por un lado. Entonces, todos esos ataques, hazlos por un lado. Y vaya, te lo comento, te van a seguir atacando de diferentes puntos, como a mí también me pasa. Hay de repente comentarios o cuestiones así por el estilo. Tú echa todos así para un lado y tú sigue predicando la palabra, sabiendo que el objetivo del enemigo es pararte, es frenarte, tal cual. Y el segundo punto, el hecho del orgullo. Ujú. Pues a veces pudiera suceder cuando uno está estudiando la palabra y empieza a adquirir conocimiento, y creo que eso puede pasar hasta en cualquier campo, no solamente en el campo de Dios, sino en cualquier campo de la ciencia, algo así. De repente nuestros corazones se pueden llenar un poquito de orgullo, o cuando hablas con una persona que no conoce mucho sobre la palabra, que pues en muchas ocasiones te puedes topar, a lo mejor puedes verte así un poquito orgulloso. Yo te diría que ores a Dios en tu corazón para que te dé humildad, o bueno, vaya, pues humildad, para que puedas predicar la palabra conforme a Él, conforme a su voluntad. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, y que no sea yo el que esté hablando, sino que sea Dios que esté hablando a través mío. Sí. Siempre es difícil a veces para predicar la palabra, y es algo normal. De repente nos podemos poner un poquito nerviosos o pensar un poquito de más en qué vamos a decir. Oye, ¿cómo puedo decir para que la persona no se sienta mal o no piense mal de mí, o que entienda bien el mensaje? Sino simplemente es orar a Dios, decir, ¿sabes qué? Que, vaya, pues que tus palabras sean mis palabras y que tu boca sea mi boca, y habla a través de mí, ¿sí? Y con plena humildad, totalmente. Y siempre llegar con las personas un poquito así, pues de manera humilde, abierto. Posiblemente tú sepas más que ellas en muchas ocasiones, eso es totalmente normal. A veces a mí me pasa con mis amigos, pues a veces son ateos, obviamente nunca han leído la Biblia o cuestiones así por el estilo. Entonces, pues yo siempre, oye, pues tengo que llegar así como muy tranquilo, no puedo llegar así, o sea, diciéndoles muchas cosas que los voy a marear, o vaya,
a lo mejor no va a entender el mensaje, pero siempre dar con un mensaje un poquito sencillo, de manera abierta, deja a las otras personas también hablar un poquito, de cierta manera, cuestiones así. No sé si... Muchas gracias, muchas gracias. ah, muchas gracias Sí, por sí, ahí por tus sí, comentarios. quería, Ujú, ujú. Ahí comentar eso es que, bueno, creo que te pusiste en mute, pero sí es un tema ahí importante, nada más, pues siempre tener humildad, saber que el enemigo te va a atacar diciéndote tú quién eres y cuánto sabes, si hace un par de años no sabías nada y ahorita sabes mucho, o yo en el pasado te vi haciendo ciertas cosas y de repente cambiaste mucho, eso es muy normal, el objetivo del enemigo es frenarte, es que no prediques, entonces reconocer eso, que el enemigo no gane y siempre pues pedirle a Dios sabiduría para manejar las cosas de la mejor manera, humildad y que Él, que sus palabras sean nuestras palabras. Últimamente yo lo veo, esto no es mi evangelio, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. ¿Sí me explico? O sea, esto no es mío, es el mensaje de Dios. Sí, no, no. Si este estudio bíblico no es mío, es el mensaje de Dios. Yo simplemente sirvo y si bien, bien, y si no, pues bueno, pero con plena humildad. Ujú. Perfecto, pues muchas gracias aquí a todos los que se conectaron aquí el día de hoy. Ya por último, para terminar, sé que puse un mensaje ahorita en el grupo de WhatsApp, es que me llegaron dos mensajes de dos hermanos ahí de manera individual diciendo que como que recibieron una llamada del estudio bíblico, que iban a cambiar de grupo. Todas esas llamadas son falsas, creo que es para robar información o cosas así. Ya saben que hacen eso con los bancos también y en otro tipo de compañías o cuestiones así. Siempre hagan caso omiso a todos esos mensajes, vaya, bloqueen esos números y vaya, repórtenlos. Si es que les llegan a llamar de otro número diferente, aunque tengan la misma foto, ya sabemos que esa foto la pueden copiar y poner ahí. Entonces, pues siempre así, y si me quieren avisar, pues adelante, ahí nada más pues para que tengan eso a consideración. Y bueno, pues vamos a terminar este estudio con una oración. Padre Santo, gracias Señor nuevamente por todas esas lecciones que tú nos das, Señor, por esa última cena que tuvo tu Hijo Jesús hace 2000 años, Señor. Muchas gracias por esas enseñanzas que Él nos dio. Sí, ese nuevo pacto que tienes con nosotros a través del sacrificio de Jesús, a través de su cuerpo, a través de su sangre, Señor, somos renovados. Gracias porque tenemos el conocimiento de saber para qué sirve ser cristiano, Señor. Esa vida eterna, esa salvación que tú nos das, Señor, esa herencia eterna que tú nos das, esa esperanza. Gracias, Señor, por todos, vaya, por todo esto y también por los testimonios de nuestros hermanos, Señor, de Daniel, de Carmen, Señor, también el testimonio de mi hermana y también el testimonio de Paul también. Muchas gracias, Señor, por sus vidas y por las vidas de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues muchas gracias aquí a todos. Se diviertan, Muy pasen una buena semana y nos vemos el próximo martes. Estamos. Que tengan bonita semana. Hasta luego.